y ahora hablará Pere Armora, presidente del CCIC, del Clúster de la Construcción Industrializada de Cataluña, que es empresario con más de 20 años en el sector de la construcción modular 3D, experiencia internacional en distintos sectores y es fundador y presidente del clúster. Tiene experiencia en muchos proyectos industrializados de hospitales, hoteles y viviendas y nos va a hablar de la industrialización como una estandarización, objetivos en la construcción sostenible e industrializada, así se llama su ponencia, y hablará principalmente de los objetivos de este tipo de construcción y hacer que la industrialización a medida, que es un oxímoron, ¿no? Nos explicarás un poquito este término seguro y apostar por la repetición y estandarización para priorizar un poco por encima de todo al consumidor, que es lo que hablábamos al principio de la jornada, ¿no? Buenos días y muchas gracias. Por aquí, para ir pasando. Bueno, primero, gracias, Sebastián, porque he pasado la presentación esta mañana. Lleváis 2 semanas pidiéndomela y me he puesto ya a las 5 de la mañana. Bueno, lo mío es muy fácil. Yo lo que hice fue interpretarlo. Pedíais hablar de sostenibilidad, de industrialización. Y yo tengo la ventaja que llevo casi 20 años en empresas de construcción industrializada. En mi caso es modular industrializada en 3 dimensiones, pero conozco bastante bien el sector y soy uno de los fundadores del Clúster de la Construcción Industrializada de Cataluña, porque entendemos que es como un subsector de la construcción formado por muchas pequeñas y medianas empresas industriales y que no había nadie que representara este sector, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que he hecho es decir, desde el clúster, ¿cómo vemos la sostenibilidad? Hay el tema de las emisiones de CO2, lógicamente. Yo aquí doy datos que he sacado de muchos sitios, se han dado datos muy parecidos, estamos todos en un rango de un 5% más o menos, con lo cual los doy por buenos. La construcción emite mucho CO2, un 39% más o menos. El consumo de agua, he visto varios ratios, pero estaríamos cerca del 20%. El energético también se han dado datos, pero estaríamos sobre el 35%. Residuos. El tema de residuos es una barbaridad lo que hace la construcción tradicional, sobre todo el on-site. Cuando hablamos de fábrica es otro concepto. Aquí hay un dato que a mí, yo pensé que se habían confundido cuando me lo dieron el CCOC, que es la Cámara de Contratas y Obras de Cataluña. Me dijeron que el 38% del material que llega a la obra acaba como residuo. Y después validé el dato con el Green Building Council de España, ¿no? Y parece que es verdad. O sea, que el 38% que va a obra, que esto no quiere decir que controlando esto, bajemos la obra un 38% su coste, porque esto solo hablamos de materiales, ¿no? Y después la cantidad de residuos que se generan, que la mayoría son en la demolición, solo parece que un 10% es en la parte de construcción, pero esto nos da mucho que pensar ya en toda la parte de circularidad y en pensar edificios no solo en la construcción, sino en la explotación y en la última fase, que es el desmontaje o demolición. Después, todo lo que es el 50% de los residuos generados provienen de la construcción. Otro tema que también es sostenibilidad para nosotros es el tema accidentes. O sea, en España hay 334 accidentes al día de media y un muerto cada 2 días. Después, como sostenibilidad, entendemos que hay que recortar el consumo de energía y los tiempos de ejecución y cumplir calendarios. O sea, al final el tiempo también es un recurso que nos lleva a más sostenibilidad. Entonces, ¿cómo hacer todo esto? Bueno, ahora después explicaré que el tema de CO2 con la industrialización realmente se puede mejorar mucho, bajar la emisión de CO2. El consumo de agua, pues construcción en seco o construcción en fábrica, que hay un control sobre el recurso mucho más específico. El consumo energético al final es un tema de optimización de procesos y usar energías renovables. Reducir residuos, aquí la industrialización para mí no soluciona la mayor parte del problema, porque el residuo que se genera en fábrica normalmente es en la fábrica propia donde se hace este producto, con lo cual ya el residuo lo entran en su propio ciclo.
Accidentes, la gran ventaja de trabajar en fábricas es que no se trabaja en altura, es en planta baja y en unos entornos de seguridad muy superiores al on-site. Energía, bueno, aquí hay todo un mundo, ¿no? Desde monitorizar los edificios para ir mejorando, aprendiendo un poco con los usos, ir mejorando, reduciendo el consumo, pero también utilizar energías verdes. Se ha hablado de la aerotecnia, pero sí, también hay la aerotermia, la solar, eólica. Están entrando sistemas de generación de energía por pilas de combustible de hidrógeno. Y después, como la reducción de tiempos, pues aquí aplicando criterios industriales que ya se aplican en las fábricas que todos conocemos y damos por entendidos, que no se aplican en la construcción, ¿no? Que es la industrialización, el Lean, contratos colaborativos, el Bim Bam Boom, que esto es un concepto divertido, pero que al final, que después comentaré rápidamente. Al final un poco es pensar en el design for manufacturing, assembling and disassembling, o sea, es pensar en toda la vida útil del edificio. El Bim Bam Boom, esto fue un concepto que encontré divertido, o sea, realmente los recursos invertidos para un edificio, para toda su vida útil, el 1% está en la parte de diseño, el 25% en la parte de construcción y ensamblaje y el 75% es la explotación del edificio. Aquí, para mí, lo que es importante es que siempre intentamos recortar el arquitecto o la oficina técnica e intentamos cortar mucho en la construcción. Pero es que darle un poco más de tiempo y de margen económico a estas dos primeras fases nos pueden hacer mejorar muchísimo la parte de operación en temas de consumo, en temas de mantenimiento, en el facility management, ¿no?, que viene detrás de la construcción. Entonces, hemos hablado rápidamente de sostenibilidad, tema de industrialización, que aquí es donde el clúster atacamos muy de cerca, ¿no? Primero, la industrialización pasa por una verticalidad que es el primero que ayuda a la industrialización es el arquitecto. O sea, estamos hartos de ver proyectos que se hacen en despachos de arquitectos que no saben de industrialización, que no es ninguna obligación porque las universidades hoy en día no lo están enseñando. Y después viene a las empresas que industrializamos, que aquí se han visto varias, y nos dicen, oye, queremos este proyecto industrializado. Detrás del proyecto ejecutivo inicial hay que hacer otro proyecto ejecutivo, que es el proyecto de industrialización. O sea, estamos duplicando un trabajo y muchas veces es muy difícil industrializar cuando alguien trabaja con libertad absoluta de como podría ser un arquitecto que no conoce el sector industrial. Entonces, hay que trabajar con la cadena de suministros, con la industria y la parte de procesos industrial y la constructora. Aquí hago un comentario. Siempre digo que un freno a la industrialización han sido las constructoras. Al final, la industrialización está atacando su core business, que es la construcción. Entonces, tenemos que ir hacia un mundo donde la constructora entienda que hay una parte del valor del edificio que no depende de la constructora y que hay que compartir los márgenes. No puede estar cargando sobre todo el valor que aporta la industria. Entonces, hay nuevas formas de trabajar. Nosotros estamos muy a fondo con el tema de contratos colaborativos, el Open Books. Entendemos que hay que repartir el valor, o sea, no hay que ir en cascada, sino en horizontal. Y las constructoras aportan mucho valor, pero se necesita un cambio de mentalidad. Entonces, ¿qué nos aporta la industrialización? Básicamente, reducción del 50% del tiempo más. Hay gente que no le da valor al tiempo, o sea, el tiempo es una variable que tiene muchísimo valor. Y el ejemplo clásico, que lo cuento ahora, pero está después, es el de un hotel. O sea, de entregarlo en 2 años a entregarlo en 1 año, ganamos 1 año de explotación que con un margen medio de un hotel, pues estamos pagando más del 30% de la inversión del hotel. Entonces, la industrialización trae tiempo, aumento de calidad. O sea, en la industria se trabaja en milímetros, si no menos. En la construcción normalmente en centímetros. Y
y podemos aplicar sistemas de control de procesos y de fabricación que en el on-site es muy difícil, porque al final hay mucha decisión que acaba en el operario final y no hay un control, digamos, de acabados y de trabajo. Entonces, optimización de recursos. Y otro tema muy importante, para industrializar necesitamos más tiempo de proyectar y entonces muchísimo menos tiempo de ejecutar. Pero es muy importante cuando pedimos a alguien que nos haga un proyecto industrializado entender que la fase de proyecto seguramente será más larga. Un resumen muy rápido, tipos de industrializada por materiales, por procesos o formatos, esto es muy básico. ¿Y cómo aplicamos la industrialización? Para mí la industrialización, yo diría que aún no estamos en fase de industrialización en la construcción. O sea, sí que estamos industrializando componentes o partes de la industrialización, pero no la industrialización. Porque la industrialización necesita estandarización y repetición y volumen. Y en este momento no hay ningún sistema constructivo que yo sepa, que tenga el volumen suficiente como para montar una fábrica y estandarizar una construcción. Hay sistemas que te hacen, te hacen la estructura, la volumetría del edificio, pero cuando hablamos de industrialización es todo, es acabados, es instalaciones, es baños, es cocinas, es cubiertas, son fachadas y no hay ningún sistema que yo sepa que tenga esto solucionado, básicamente por una falta de volumen y de repetición del modelo. Entonces, es muy importante tener en cuenta el sector logístico. Estamos hablando, en mi caso, que conozco el 3D, hemos tenido que trabajar muy a fondo con la parte de transporte marítimo y por carretera, con lo cual los tenemos que involucrar porque antes que decir que sí a un proyecto, tenemos que ver si logísticamente es posible llevar los módulos hasta el sitio. Rapidez y todo esto. La entrepreneurship, esto es un concepto, es muy importante en la fabricación industrial porque al final estamos pidiendo al trabajador que haga un proceso muy repetitivo. Supongo que muchos recordaréis la película de Charlotte en la fábrica, que se pasa 8 horas al día haciendo exactamente lo mismo. La única forma de tener a esta gente motivada y trabajando en positivo es también darle voz. Y esto ya son cosas que entran muy normales en la fábrica, en el Lean Manufacturing, pero que en la construcción yo creo que está poco aplicado. Y después el cómo pasa por un tema muy importante, que es la administración pública. O sea, solo se puede industrializar si desde el principio se piensa en industrializado. En Cataluña, que es lo que yo más conozco, intentan industrializar, pero sacan proyectos que no tienen ninguna lógica industrial, porque no hay nadie dentro de la administración que piense en industrial como para plantear un proyecto que pueda ser industrializable. Y esto lo he vivido en temas de hospitales aquí en Cataluña, que ha sido un desastre. Entonces, ahora ya voy al título, que era cómo aplicarlo en residencial y en hotelero. En hotelero es muy fácil. O sea, en un hotel podemos reducir mínimo un 50% del tiempo, entendiendo que las habitaciones de un hotel podríamos decir que son todas iguales o casi todas iguales. Entonces, aquí es muy fácil montar una cadena de montaje, porque es hacer una serie de módulos, una serie de acabados con unas instalaciones y esto yo lo he hecho. Hicimos un hotel en Dakar, en Senegal, se hizo en la zona franca de Barcelona, se hicieron las habitaciones. En paralelo tuvimos un equipo haciendo la cimentación allí y lo llevamos en barco y lo montamos. Lo único que hicimos allí fue que era industrializado todo el tema de la fachada, ¿no? En 11 meses hicimos proyecto, ejecución, logística y montaje de un hotel de 100 habitaciones en Dakar. Este hotel hecho aquí en Barcelona hubiésemos tardado 7 meses, un hotel de 3 estrellas. Entonces, en hotelero el tío se ahorró 2 años, porque aquí hubiésemos tardado 2, pero allí se tardaban 3. Con lo cual, el tercer año ya había amortizado más del 70% de la inversión. Entonces, bueno, para que esto sea posible, necesitamos modelos que sean repetitivos.
Y en el residencial es más difícil, porque aquí necesitamos un cambio de mentalidad. Estamos en un país que la gente aún le molesta picar a una pared y que suene a hueco. En lo del pladur ya lo vivimos todos, pero a la gente aún no le gusta para su casa. Cambios legales, porque la industrialización te hace cambiar mucha parte de los procesos. Uno de ellos es la financiación. O sea, las casas modulares transportables, aún muchos bancos no las financian, no te dan hipoteca, porque te la puedes llevar. Ahí estamos aún. Lo que comentaba, es muy importante el concepto cuando hablamos de concurso de proyecto y obra. Y entonces, cuando hablamos de residencial, en unifamiliares sí que todos conocemos casas prefabricadas o industrializadas de madera, de hormigón, de lo que sea, lo tenemos muy asumido. Pero en plurifamiliar está costando. Nosotros desde hace más de 10 años tenemos sistemas o sea, hemos diseñado 8 módulos que combinándolos hacemos casas de 1, 2, 3, 4 habitaciones y no, la gente le gusta el concepto, pero no encaja. Y estamos en precio, estamos en tiempos muchísimo mejor que la mayoría. Cuando no hablo de mi empresa, hablo de la gente del clúster de experiencias varias. Y bueno, en el residencial básicamente tendríamos como ventaja la calidad, rapidez, tecnología. Estamos hablando que en la fábrica es muy fácil introducir la capa de sensórica en los edificios. Un coste y sostenibilidad. Sobrecoste. Estamos en un país que tenemos una percepción de la prefabricación como algo muy barato. Y aquí en Cataluña en concreto tenemos los barracones, que se hicieron colegios con barracones, y la gente lo identifica. Y la gente dice, hombre, debería ser mucho más barato. No. O sea, es mucho más rápido y de más calidad, pero el precio es el mismo porque los metros cuadrados de todos los materiales que hay en la casa son los mismos. Con lo cual, si hay economía de escala, si conseguimos la repetibilidad, digamos, de los módulos o de las partes, podríamos llegar a ahorrar un 10 o un 15%, pero no mucho más. Entonces, aquí hay una serie de fracasos que se aprende mucho de los fracasos. Caledonian, Caterra y Modultec son 3 ejemplos de que la falta de volumen y de poder estandarizar modelos han hecho que fracasen 3 proyectos. Caledonian fue la primera empresa europea de Inglaterra que empezó haciendo prisiones, o sea, módulos de prisiones, que era repetir. Le fue bastante bien, de aquí pasó a hoteles y a la que intentó expandirse a vivienda y a otras soluciones, que empezó a tener muchos modelos distintos, el juguete se fueron al garete, ¿no? Digamos. Caterra, si lo conocéis, eran ingenieros que venían de Tesla, de las grandes tech companies de California, y tuvieron el mismo problema. O sea, acabaron cerrando con un agujero de más de 1.000 millones porque como no tenían la cantidad suficiente, empezaron a diversificar en modelos, empezaron a cambiar las medidas y entonces la producción se volvió un caos y entraron en pérdidas muy rápidamente. Modultec era una que estaba en Gijón, que funcionó muy bien y en el 2015 también tuvo que cerrar. Y dejó una serie de preguntas, que hay muchas fábricas de componentes. Aquí estaba Saint-Gobain, que tiene unas fábricas espectaculares, industrializadas, pero al final hacen componentes del edificio, no hacen el edificio. Entonces, como clúster queremos promover una serie de fábricas, porque como las empresas no tienen el CAPEX para entrar en fábricas porque no hay el volumen para justificarlo, estamos intentando crear como una red de fábricas donde la gente lo puede alquilar part-time, sería un coworking de producción, porque entendemos que lo que falta es las plantas productivas que nos faciliten el poder ir industrializando cada vez más. Y acabo con un índice de la producción industrial contra otros sectores. Desde el 50 hasta el 2010, la construcción, la productividad de la construcción ha decrecido. Es el único sector que en todos estos años no hemos sido capaces de crecer. O sea, veis, los otros pueden ir mejor o peor, pero la construcción hemos pasado del 0 al menos algo.
Solo como reflexión que la única forma de cambiar esto es pasando por la industria. Ya está. Muchas gracias, Pere, por todos estos datos que al final pues, nos hacen ver un golpe de realidad, ¿no?, de cómo está todo. Estoy contigo totalmente que hay que industrializar las carreras, partiendo ya del origen y convencer a la administración, y más difícil convencer a las constructoras de que repartan parte de ese pastel, ¿no?, en la industrialización. Y no sé si esto se va a llevar a cabo, ya se está llevando a cabo el tema del coworking de fábricas, porque me parece una idea increíble, porque al final la industrialización pasa porque haya una fábrica que fabrique edificios y haya una estandarización, una repetición en las tipologías de edificios que se puede llevar a cabo de esta manera, ¿no? Y que reduzca costes y sobre todo esto que comentabas del Bim Bam Boom, ¿no?, que tenga mucha importancia la vida útil para que en la parte, dijéramos, donde más se emite, que es en la demolición, haya un tratamiento más al detalle para que esto no suceda, ¿no? Que al final es lo que comenté al principio, que es en el uso de todos estos productos es cuanto más emisiones se hacen porque es durante toda su vida útil, ¿no?